Bien, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a continuar. Ayer pensaba continuar en esta misma parte, pero como les dije, se ha complicado un poco. Vamos a avanzar un poquito más rápido para expresar estos puntos y para ver si terminamos la parte del Antiguo Testamento, ya que hemos abarcado una gran parte de lo que es el Antiguo Testamento. Aunque apenas solamente llevamos 2 días, es importante de que todos estos puntos los tengamos claros, los tengamos bien conciso. Entonces, para hablar desde el punto de vista con relación a lo que es la ideología de género, es importante que nosotros hablemos, como hemos mencionado, de lo que son cada uno de estos orígenes, los orígenes de las transgresiones, los orígenes de las depravaciones y orientada directamente a lo que son las depravaciones sexuales. ¿Por qué nos enfocamos en estas depravaciones sexuales? Porque todo parte de allí. Antes se veía de manera degradante este tipo de acciones, pero hoy en día hemos visto que eso ha cambiado. La perspectiva del hombre ha cambiado. Y nosotros, como mencionábamos, sabemos lo que sucede en la historia cuando el hombre comienza a insensibilizarse ante las cosas que son repugnantes, ante las cosas que son alarmantes, que deberían de despertar en nosotros un sentir que nos haga reflexionar, que nos haga despertar. Pero la humanidad, desde la antigüedad hasta la actualidad, llega un punto en que comienza a sentir insensibilidad por ciertos aspectos que pueden infligir en lo que es la moralidad del hombre. Entonces es importante, continuamos con estas partes que son esenciales y son vitales, porque como les menciono, el ser humano lo que hace es tratar de adaptarse a los tiempos. Y este adaptarse a los tiempos puede traer consecuencias que nos puedan traer lo que son diferencias anormales que causen que nuestra futura generación comience a despertar estas insensibilidades más fuertes que la que hoy en día se ve. Entonces, si nosotros hacemos la vista gorda ante este tipo de situación, volveremos a recaer a los que recayeron en la antigüedad. A veces uno lee el libro de Génesis, leemos los libros de los profetas menores y comenzamos a ver algunas conductas en cuanto a cómo vivían las personas de aquel entonces. Y a veces nos preguntamos, wow, pero Dios era un Dios fuerte, porque como Dios mandaba a destruir una ciudad entera y a veces le decía a los reyes, ve y mata y no deje ni siquiera vivo a los perros. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios era tan cruel? El punto no era la crueldad de Dios, el punto era el descontrol de la humanidad. En ese entonces veíamos a gente que se comían a sus propios hijos, agarraban familias enteras y las sacrificaban a los ídolos. Era una cosa depravada, entonces el hombre estaba fuera del control. Y Dios, sabiendo que cuando Dios te entrega algo, tú debes de valorarlo, debes de saberlo apreciar. Entonces Dios lo que utilizaba era que un tipo de saneamiento, porque la tierra siempre ha sufrido luego de que el pecado se ha manifestado en el mundo, luego de que el pecado entró en el mundo, la tierra por causa y consecuencia de este pecado lo que ha hecho es sufrir. Entonces, el Señor mismo siempre ha tenido un propósito para con la humanidad, pero el hombre, por más que se le encamine hacia el bien, siempre ese deseo hacia la maldad, hacia el mal, lo provoca a nuevamente descarrilarse. Y yo quiero que en esta tarde nosotros tratemos el otro tercer punto pendiente, que son términos que del antiguo griego se utilizaba mucho, y el tema que nos compete en esta parte son los prostitutos sagrados. Los prostitutos sagrados. Y usted dirá, bueno, si estamos hablando de lo que es ideología de género, tenemos que entender de que estamos refiriéndonos a lo que es las diferentes situaciones con relación a la confusión del género. Pero es importante que nosotros tratemos lo que es el origen de cómo vino este asunto de la igualdad. Entonces, todo parte de un descontrol, todo parte de un deseo desmedido, todo parte de lo que es una insaciedad, porque la carne
cuando se siente satisfecha, tú crees que ya todo terminó, pero la carne siempre quiere más y más y más hasta dejar el ser totalmente consumido hasta el punto tal de que tú pierdas la razón, de que tú pierdas la sensibilidad por lo bueno y lo malo, y llega un punto en que la mente ya no llega a distinguir qué es bueno y qué es malo. Antes lo que tú veías como algo que podría ser perjudicial, al poder probarlo, al poder hacerlo, no lo sientes así. Por eso a veces uno ve crímenes catastróficos y dice, wow, ¿cómo una persona puede llegar hasta ese punto? ¿Cómo una persona puede matar a miles de personas? ¿Cómo una persona puede meterse en un colegio y comenzar a dispararle a los niños, a sus compañeros, a personas que quizás se criaron con ellos? Entonces, eso es lo que crea la insensibilidad del pecado. Y así como la insensibilidad del pecado se ha metido hasta lo más profundo de nuestra sociedad, todo se ha permitido por una ligereza. Y esa ligereza es lo que ha provocado que la generación se lleve a cabo lo que ahora mismo está sucediendo con lo que es la igualdad de género. Y vemos que en la antigüedad tuvieron casos similares, donde quizás no tenían esas definiciones como la tenemos hoy en día, tan claras o tan definidas, pero estaban sucediendo cosas parecidas y hasta peores de las que hoy podemos evidenciar. Así que vamos a dar inicio a esta parte. Bien, para esta sección vamos a estar tomando varias citas bíblicas en las cuales nos estaremos basando. Entre ellas están lo que es el libro de Deuteronomio capítulo 23 versículo 18, Primera de Reyes capítulo 14 versículo 24, Primera de Reyes capítulo 15 versículo 12, también Primera de Reyes 22 47, Segunda de Reyes 23 versículo 7 y el libro de Job 36 versículo 14, en los cuales nos basaremos para hablar de los supuestos o los prostitutos sagrados, donde vamos a emplear algunos términos que se usaron y que sucedían en aquel entonces. Y cómo esto viene a calar no solamente en la sociedad, sino también dentro de lo que era la casa de Dios. La preocupación de los líderes de que esto no llegara hasta la casa de Dios, de que no sucediera dentro. Entonces, eso nos da a entender de que esto que estamos viendo y estamos viviendo no es nada nuevo, no es nada que quizás usted se sorprende y dice, pero eso es nuevo. No, no es nuevo. Incluso, como les decía, son comportamientos que han sucedido en el transcurso de la historia. Y ese es el propósito de que nosotros estemos mirando, de que no cometamos los mismos errores pasados, permitiendo de que el pecado nos domine. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 23, 18. Y dice así, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Entonces, este término que utiliza aquí, esta cita, está hecha en lo que es en la versión de Reina Valera, la 1960. Es una traducción un poquito más llana para que nosotros entendamos según el término castellano, pero la palabra que se utiliza aquí y la palabra correcta es hierodulo, hieródulo y hierodula. Hieródulo o hierodula. Este término es un término que se utilizaba en la antigüedad y se deriva del griego antiguo, no del griego que conocemos que se utilizaban en los tiempos de Jesús, sino un griego antiguo que significaba esclavo sagrado. Entonces, este esclavo sagrado, ¿cuál era su función? ¿Qué era lo que hacía? Entonces, los esclavos sagrados se utilizaban para lo que eran algunas funciones bajas o de las más viles que podían ser en cuanto a las cosas que se ofrecían a los dioses en la antigüedad. Entonces se adquiría un esclavo sagrado para hacer las tareas como de siembra, las cosas que habían que matar para los dioses. Y entre esos esclavos sagrados habían otros que se denominaban como esclavos sagrados exclusivos. Entonces, habían personas que se prestaban para ser esclavos sagrados, es decir, se ofrecían voluntariamente y estas personas hacían tareas para que esas tareas, según el resultado obtenido, se lo entregaban a los dioses.
Por ejemplo, tanto mujeres como hombres se convertían en hierodulos y estos hierodulos lo que hacían es que muchas veces, como no tenían ningún conocimiento de un arte beneficiado, se prostituían y las ganancias que obtenían de esta prostitución eran entregadas a los dioses. Y estas prostituciones las hacían en nombre de esos dioses. Entonces, como era en nombre de esos dioses, todo lo que ellos recibían era para ellos. Entonces, estos hierodulos eran personas que se entregaban totalmente a los dioses. Todo este tipo de acciones, tanto la prostitución y como las demás labores que hacían, eran con el fin de agradar a los dioses. Entonces, ¿cuál es la preocupación aquí del Señor en ese entonces? Y es que dice, en el término más llano, que no traerás hierodula ni el precio del hierodulo a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque es abominación a Jehová tanto lo uno como lo otro. En ese entonces habían unas costumbres, que era lo que acabamos de mencionar, que eran mayormente aceptadas y permitidas. Incluso hubo regiones donde se llegaban a ver más de 6.000 y 7.000 hierodulos en un templo. Regiones como Asiria, y era normal ver este tipo de acción. Entonces el Señor no quería que el pueblo de Israel se contaminara trayendo esas costumbres hacia acá. Y esa era una de las problemáticas del pueblo de Israel, que quería adoptar y adoptaba muchas costumbres de otras naciones y quería traerlo al templo del Señor. Entonces, son cosas que nos hacen pensar y nos hacen recapacitar, porque a veces vemos conductas del mundo que vienen de fuera y queremos adoptarlas para utilizarle las cosas del Señor. Y eso es muy delicado, es muy delicado. Y yo siempre he dicho, cada cosa va en su lugar. No, porque yo lo he consagrado, yo le he hecho y es para Dios. Entonces, ese es el problema. Es el problema que tenemos hoy en día, que queremos agarrarnos de que todo es para Dios, todo es para Dios. Y no vemos que estamos permitiendo la perversidad del mundo, estamos permitiendo las diversidades que el mundo tiene para traerlo hacia acá. Una vez recuerdo a un predicador que dijo que todos somos católicos, porque la palabra católico significa universal. Es un término muy, muy hermoso, es un término muy bonito y es una ideología hermosa. Al igual que la ideología de género es muy hermoso, porque lo que está tratando de, según la ONU y muchos intérpretes de lo que es ideología de género, lo que está tratando de hacer es que cada quien tenga derecho de ser libre, de expresarse, la libertad de expresión, libertad de escogencia. Entonces, como todo el mundo tenemos derecho, nadie va a privarle a nadie, nadie se va a sentir esclavizado, nadie se va a sentir subyugado. Entonces se ve todo muy bien, desde un punto de vista se ve todo bien. Y esa es la idea que te vende el mundo y el enemigo. Porque el enemigo se dio cuenta de que ya no gana nada matando a un cristiano, ya no gana nada matando y torturando a un cristiano, porque al final ese siervo o esa sierva de Dios gana la victoria. Él mejor prefiere engañarle, prefiere seducirle, prefiere conquistar su corazón, porque si conquista su corazón, conquista su salvación. Entonces vamos a continuar leyendo los demás versículos para que tengamos una idea clara de cada uno de los puntos tratados. Entonces vamos a ir a 1 Reyes capítulo 14, versículo 24. Y asimismo leemos los demás versículos en consecuencia para tener ya lo que es la parte completa. Y así leemos todos de una vez. Y dice así la palabra del Señor. Hubo también sodomitas en la tierra que hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Dice también el 22:46. Y barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Segunda Reyes 23:7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Dice Job capítulo 36, versículo 14. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Estas citas que hemos hablado
Eh, el texto incluso masorético utiliza en todos estos casos el término que se utiliza es Kadesh, derivado de la raíz Kadash, que es ser santo o consagrar, que aparece el vocablo en algunas veces y más en el Antiguo Testamento, como es en Génesis 38, también del 21 al 22, y en Oseas capítulo 4, versículo 14. Y en todos estos casos se está tratando aquí de lo que es la prostitución. Cuando se habla de sodomizar, se habla de prostituirse. Es el término que se ha dado desde la antigüedad hasta la actualidad. Entonces también esta prostitución no solamente por mujeres, sino también por hombres. Como mayormente las mujeres las podemos ver en algunos de los textos citados, y también lo vemos con hombres en un contexto de sagrado, como un contexto de profano. Entonces, cada una de estas variantes, cada una de estas traducciones pueden cambiar, como los términos que acabamos de mencionar anteriormente, refiriéndonos a lo que es el hierodulo, que es consagrado a consagrar lo que es un prostituto sagrado, o consagrados a la prostitución. Pero hay algunas versiones bíblicas que nos dan luz de otro tipo de interpretación. Por un ejemplo, la Biblia de Latinoamérica usa el término de hombres afeminados, o rotundamente utiliza el término homosexualidad o homosexuales. Entonces, respectivamente, encontramos en 1 Reyes 14:24, Deuteronomio capítulo 23:18. Por un ejemplo, la versión Dios habla hoy se refiere a hombres que practican la prostitución. Entonces, y solamente eso, en Segunda Reyes, capítulo 23:7, se emplea la expresión prostitución entre hombres. Entonces, la peor traducción es la de la Reina Valera, quien usa en general el término sodomita. ¿Por qué decimos la peor traducción? Porque es una traducción que necesitamos un poquito más de luz, porque no todo el mundo quizás quiera entender la idea precisa. Cuando digo sodomita, a veces generalizo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos hace ya unos días, los primeros días, estábamos hablando de que se han levantado líderes dentro del movimiento cristiano que quieren contrarrestar la ideología que tenemos con relación a lo que es la palabra sodomismo o sodomita, porque según ellos hemos utilizado mal sanamente esta acción. Entonces, ya para que nosotros tengamos una idea con esto, es importante aclarar. Entonces, continuando esta idea, continuando la parte que estamos presentando con relación a los hierodulos, hay muchos eruditos que han abrazado y que han explicado y han tratado de dilucidar conforme a lo que la palabra nos arroja con relación a esto. Y podría hacerse de que aparentemente estos supuestos prostitutos, la prostitución masculina, se debía a que era una manera o una forma cultural, es decir, que se utilizaban en los cultos, como posiblemente lo plasma el versículo 14 del libro de Job que leímos, Job 36:14, donde menciona como un ejemplo, dice: fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Esto es como una forma, hay otra versión bíblica que dice: muere en plena juventud y su vida como los hierodulos. Esta es la Biblia de Jerusalén, es el término que utiliza. Es decir, estos jóvenes mayormente se entregaban a los dioses, entregaban sus cuerpos para que con ello practicaran actos sexuales, tanto principales de estos cuerpos que denominaban a los sacerdotes de estos ídolos, practicaban relaciones sexuales con estos jóvenes y entregaban su vida para ser sacrificada. Entonces, por lo regular, los hierodulos eran utilizadas para estas prácticas. Eran personas que eran llevadas a esos fines, como mencioné anteriormente. Eran personas que lo hacían o voluntariamente o que habían sido tomados para eso.
Entonces tampoco se deja de ver con seguridad de qué tan homosexuales fueron las prácticas de prostitución de estos prostitutos. Según algunos autores, existen testimonios sobre la obligación de la mujer de dejarse desflorar o perder su virginidad por estos funcionarios de los santuarios. Mayormente los fenicios canaanitas hacían mucho. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que sin duda que la prostitución es una cosa mala, tanto como con mujeres como con hombres. Más sin embargo, las condenas de estos versículos, tradicionalmente interpretados como condena explícita a los actos de homosexualidad, apuntan ya lo que es más bien a la condenación de la prostitución idolátrica. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. Es lo primero que tú tienes que tener claro. Y si tú tienes amor hacia Dios, debes de respetar a Dios en todo el sentido de la palabra. Tu vida es consagrada a Dios. El que ama a Dios practica ese amor. Hoy en día existe un yo amo a Dios, un yo soy hijo de Dios, pero el amor no se evidencia con palabras, el amor se evidencia con prácticas, con acciones. Entonces, cuando tú dices que amas a alguien, tú te entregas a ese alguien, tú te debes a ese alguien, tú por amor a ese alguien evitas hacerlo sufrir. Evitas mantenerlo feliz, promueves mantenerlo feliz, evitas circunstancias incómodas. Entonces, el amor a Dios debe ser similar y hasta más. ¿Por qué? Porque si verdaderamente ama a Dios, el temor de ese amor está en ti. Entonces, estas personas no había ningún temor de Dios hacia él, habían perdido su raciocinio. Entonces, cada una de estas conductas que se entienden en esta palabra y esta condenación presenten en estos cultos paganos de las regiones vecinas a Israel, eran uno de los principales problemas que existían en aquel entonces. Entonces, el temor de Dios para con su pueblo era que ellos se dejasen contaminar. Y en muchas ocasiones lo hicieron. Permitieron que esos rituales se metieran allá. Permitieron que forjaran a altares dentro de su pueblo. Comenzaron a adoptar costumbres erróneas. Por eso el Señor le dijo a Saúl que cuando fuera a atacar ese pueblo, que no dejara ni uno vivo. Ni uno. Porque sabía que por alguna razón el mal iba a cautivar y a seducir los corazones del pueblo de Israel. Y conocemos que es un pueblo que está lleno de culturas y de dioses rodeados. Entonces Dios no quería que su pueblo se contaminara. Hoy en día estamos viviendo una esfera de tantos mensajes que nos ofrece la comunidad. Tanto en los anuncios, en los llamados programas de televisión, en los muñequitos que ven nuestros hijos. En estos días me senté con mi hijo y le dije, ven a ver, ese mi hijo mayor tiene 11 años. Y le dije, mira lo que están haciendo esos muñequitos. Hay unos muñequitos que se llaman The Loud House, donde es una familia de 11 niñas y un varón. Y el mejor amigo del niño, sus padres son 2 hombres. Entonces yo le dije, tú estás viendo tú estás viendo esos muñequitos, mira lo que están enseñando ahí. Están diciendo que en un hogar puede haber una pareja de 2 personas del mismo sexo y pueden darle una educación correcta y adecuada a un niño y se puede criar. Pero yo quiero que esa persona me indique cómo tuvieron ese hijo, los 2 si son del mismo sexo. Entonces, parte de ahí, de esa educación integral, para que nosotros abramos los ojos. Porque nuestros hijos ven cosas que se escapan hasta de nuestras manos. Hay momentos en que los hijos, hasta con una conversación de un amiguito o de alguien cercano, obtienen cierta información y dependerá de nosotros como padres, como siervos de Dios, de que todo marche bien, de que todo vaya de conforme a lo que Él ha aprendido por mi casa.
Bien, hermanos, vamos a continuar. Continuamos con la otra parte que corresponde al Antiguo Testamento, es la prohibición del Levítico, la prohibición del Levítico. Para eso vamos a estar citando dos citas bíblicas, valga la redundancia, capítulo 18 de Levítico 22 y Levítico 20, versículo 13. Levítico 18, 22 dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y el segundo es 20, versículo 13. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio y su sangre caerá sobre ellos. Entonces, es importante que leamos estos puntos para que hablemos tanto de la ideología, para que hablemos tanto de las aberraciones del Antiguo Testamento. Cada uno de estos puntos históricos nos van a arrojar luz con relación a lo que es la ideología de género en los últimos tiempos y cómo nosotros vemos todo esto que viene arrastrándose del pasado en la actualidad y en los tiempos posteriores, porque la palabra misma nos enseña que en los últimos tiempos serán como Sodoma y Gomorra y andarán echándose con varones y estarán la gente dado cada uno por su lado, viviendo conforme a como considere. Lo que vemos hoy en día, como vimos en la descripción de lo que es la ideología de género, cada quien tiene la libertad de decidir lo que va a ser y lo que quiere ser. Es decir, ya no hay un patrón natural, ya no hay ni siquiera un patrón científico, porque la ideología de género ni siquiera es un dato científico. Eso no es una cuestión de que hay algo en los genes, no es algo que tú vienes y que de genealogía, no es algo que tú heredas, es un desarrollo sociopsicológico moral, donde nosotros entendemos de que es algo que viene tergiversándose desde la antigüedad hasta la actualidad, donde hay una influencia que invade lo que es la conducta del ser humano. Porque si tú me dices a mí, no, es algo científico, lo que pasa es que eso es un asunto, muchos incluso han dicho, no, porque eso es una vena, ninguna vena, eso es ilógico, eso es un término ilógico, eso no es así. Incluso son tan descarados que no dicen ni que es científico ni que es moral, sino que dicen que es un acto de decisión. Entonces, ese acto de decisión es un acto pecaminoso. Entonces, aquí vemos que está esto de una manera explícita en el Antiguo Testamento, explicando que es algo que usted no tiene ni siquiera que buscar guía para decir qué es lo que está tratando de decir, lo está diciendo claro. La palabra de Dios aquí es directa, es tajante. Pero aún así, de estos eruditos que hablábamos hace unos días, con relación a los defensores desde el punto de vista bíblico para defender tanto la ideología de género como la homosexualidad, el lesbianismo y los otros tipos de géneros que se han inventado para tratar de entrar en sus depravaciones. El Tal McNeil, incluso él se limita a decir de que eso no se está refiriendo en la generalidad ni en la homosexualidad, sino que se refiere de otra cosa. Dice el McNeil, oigan, escuche bien lo que dice McNeil. Dice, se trata del código de santidad de los judíos, que contiene sus austeras normas rituales del culto a Yahvé. En este contexto se explica bien la prohibición de las orgías sagradas de los cananeos, ligada a los ritos idolátricos de la fertilidad en honor a Astaré y de Baal. Los cananeos creían participar en el proceso primaveral de los campos por la comunión vital con sus dioses de ambos sexos, a través de la unión carnal con prostitutas y prostitutos consagrados a ellos, a sus templos. Por eso los hebreos, ante cuyos asombrosos ojos se desarrollaban estas fiestas rituales de los pueblos vecinos, asociaban espontáneamente los actos homosexuales a las más depravadas idolatrías. Hay que tener en cuenta el marco histórico-cultural de la religión cananea de la fertilidad. ¡Qué bonito! Óyeme, qué explicación, pero una explicación bien detallada y documentada.
Cualquiera caería en esa explicación. ¿Tú sabes lo que le está diciendo aquí? Él dice de que ahí no se está refiriendo ni está atacando la homosexualidad directamente, sino que la palabra de Dios está citando ahí las orgías que practicaban los cananeos, pero que no por eso yo puedo tener mi esposo varón, yo siendo un varón. No por eso yo puedo casarme con mi esposa siendo yo mujer. No, porque ya ella es mi pareja legal. Sí, ahí sí puedo. Ahora, lo que yo no puedo es hacerlo fuera del matrimonio, pero puedo casarme con mi mujer siendo yo mujer, o puedo yo casarme con mi hombre siendo un hombre. Lo que aquí está hablando es de la libertad, de las orgías. Así que no, la Biblia no condena eso en ninguna manera. Entonces, es así con esa leviandad, es así, de esta manera, que nosotros comenzamos a ver cómo dentro de las enseñanzas bíblicas, dentro de lo que son las supuestas exégesis sagradas, que nosotros encontramos el veneno. Y eso es lo que quiere el enemigo, utilizar lo que son los principios cristianos para tergiversar la palabra de Dios. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que comienzan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Dónde comienzan a llamar a lo bueno malo? Al decir que la interpretación y el término sodomita que nosotros tenemos y que hemos usado de la historia está mal empleado. Que no se está refiriendo aquí a la depravación sexual con relación a acostarse hombre con hombre y mujeres con mujeres, sino que se está refiriendo a otra cosa, que nosotros hemos utilizado mal el término. Y eso es lo que quiere el mundo, marearnos. El mundo nos quiere seducir para llevarnos a sus redes y traernos hacia el pecado. Y como le decía a mis hermanos, esto de la ideología de género se ha convertido en una problemática que sigue en creciente aumento. Día tras día sigue creciendo y creciendo. Hace unos días estaba conversando con un hermano, incluso me escribió un hermano también de este grupo, donde mencionaba cada una de las atrocidades que cometen los grandes principales líderes y estos poderosos, la gente adinerada. Hay muchas vidas ocultas y siempre ha existido así. En el transcurso de los tiempos hasta la actualidad, siempre ha existido así. Nosotros vemos en las noticias y en lo demás solamente lo que ellos han permitido que veamos. Hay muchas cosas que suceden detrás. Hay muchas cosas que se mueven. En el mismo país nuestro hay muchas cosas que se han movido y los dominicanos no se han dado cuenta, principalmente los cristianos. Y solamente unos cuantos han podido enterar y se han podido saber esto. Pero, ¿por qué no nos alarmamos? Porque la Biblia nos habla de esto. La Biblia nos enseña de que estas cosas van a suceder. La Biblia nos muestra de que estos son elementos que sucederán en los tiempos del fin. Este tipo de cosas que están pasando son cosas que han de acontecer. Ahora nosotros tenemos un rol. Y son cosas que pasan a veces hasta delante de nuestros ojos. Hoy en día hay muchísimos organismos que se mueven por detrás, muchísimas personas que hacen movimientos con tal de engañar a la población. Entonces, hablar de esto, de género, incluso se han hecho estudios, que hicieron los médicos de tan prestigioso organismo, donde titulando la ideología de género, que perjudiciaba a los niños. Porque dicha ideología sustenta, con la palabra género, que la identidad sexual de una persona se puede construir basándose con lo aprendido culturalmente, que era lo que mencionaba. Entonces, en la familia o en la escuela se enseñan estas cosas. Y como yo decía el día de ayer, en nuestras escuelas de aquí, en República Dominicana, los cuadernillos que están utilizando hablan de la ideología de género. Entonces, de esta manera que un niño que fuese educado con elementos femeninos pudiera identificarse en su momento con el rol de una mujer, o viceversa, una niña identificarse con el rol de un hombre. Entonces, aquí valdría la pena hacer una referencia histórica de lo que menciona incluso un doctor reconocido, que es el doctor Moni, este médico quien defendía con gran vehemencia la idea de la identidad sexual, es aprendida mayormente y que podría ser alterada con intervenciones culturales apropiadas.
Es decir, él se basa en que la buena educación o la buena relación familiar es importante. Yo siempre he visto de que la mayoría de estas personas que tienen estas diferencias de género o una falta de identidad ideológica sexual se tiene cuando hay una disfunción familiar. Esto es normal, porque esta fue la primera institución que Dios formó. Y si Dios la formó, era porque entendía de que no era bueno de que el hombre estuviera solo, de que no era bueno de que el hombre no tuviera el núcleo correcto para poder educarse y para poder formarse. Este mismo mal lo estamos viviendo en mi familia, donde yo tengo un sobrino que desde pequeño lo vi y comencé a ver rasgos en él que me preocuparon. Incluso se lo externé a mi familia. Me decían, no, él es un niño, que tú te estás viendo mal. Digo yo, no. Ahí hay un problema. Y si ese problema no se corrige a tiempo, se va a presentar. Y ese problema comenzó a surgirse porque ese niño que yo me refiero es el hijo de mi hermano mayor. Y yo recuerdo que cuando él se separó de esa mujer, ese niño apenas tenía un año de edad. Y él nunca buscó a ese niño, con tal de que se separó de ella y que le sacó los pies y aquello, y se desvinculó. La mujer comenzó a buscarlo y decirle, mira, busca a tu hijo, no me busque a mí. El niño procuraba, comenzó a crecer y comenzó a procurar a su papá, que su papá no le dedica tiempo, que él quisiera estar con su papá, pero su papá siempre está trabajando y es una excusa y la otra. Entonces, este niño hoy en día es adulto, es un joven, ya tiene sus veintitantos años. Y este niño, la única figura que vio fue la figura de su madre, una mujer de estas mujeres coquetas que siempre se ponen con todas sus cosas arriba y que andan en la calle figureando su cuerpo. Y él quiso hacer lo mismo de lo que él aprendió, de lo que él pudo absorber. Él vio que su centro y su todo era su madre y él quería ser como su madre. Y hoy en día él, usted lo ve en la calle y no piensa que es un hombre que usted está viendo. Usted piensa que es algo más. Usted piensa que es una mujer hecha y derecha. Porque hasta hablando. Entonces son cosas que uno comienza a ver que le duelen el alma. Y cada vez que veo esto me retuerzo. Porque veo el pecado como ha ponderado y como gente se descuida que por ciertos comentarios que entren a la vida de una persona, ¿cómo puede esto influir? Entonces, este especialista dicen que hay conductas en el hogar que hacen que los hijos adopten ciertas identidades. Entonces, esto pasó, en términos de género, pasó de ser una simple referencia gramatical a sustituir el clásico término sexo, empleado para distinguir la dualidad sexual entre una mujer y un hombre. Se ha convertido más en un término. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, hermanos míos, donde se han encontrado casos, incluso hay una escritora francesa, esta escritora francesa se llama Simone de Beauvoir. Esta mujer escribió en su libro, un libro que se llama El segundo sexo, lo escribió en el 1949 y escribió lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Esta mujer revolucionaria que en su tiempo marcó la vida, esto lo que hizo fue despertar o abrir una puerta, dando cabida con esta frase que sostenía que la feminidad no tenía una determinación biológica, sino que era producto de la cultura, producto de lo que usted absorbía, de lo que usted ha aprendido. Así entra el ánimo de eliminar la determinación biológica en la situación social de la mujer. Entonces, si nosotros vemos estos dos antecedentes, entre otros tantos que hay, podemos entender el origen de cada una de estas tendencias. Una corriente que ha venido y ha tenido creciente y un buen respaldo publicitario es la ideología de género. Entonces, todo esto viene con un principio, porque el término ideología de género fue algo que nació de ahora, pero el problema siempre ha estado. El problema siempre ha estado ahí. Y hoy en día lo vemos de una manera fomentada más directa. Bien, mis hermanos, con esto que acabamos de explicar, enunciamos ya cada uno de los puntos que competen con relación
el punto de vista desde el Antiguo Testamento con relación a lo que es la ideología de género, la homosexualidad, el echarse de hombre con hombre y mujeres con mujeres, cómo viene esto calando desde la antigüedad, cómo los datos históricos nos vienen arrojando luz de algo que viene creciendo desde antes, qué sucedió en aquel entonces con aquellas ciudades y con aquellas naciones que comenzaron a depravarse con esta condición, qué alerta nos puede esto traer en cuanto a las condiciones. Entonces vemos como hoy en día suceden cosas que nosotros mismos como seres humanos, y nos incluyo, porque somos responsables de lo que suceda, aunque nosotros de forma directa o indirecta somos responsables, porque usted y yo tenemos el compromiso de llevar las buenas nuevas de salvación, y ese compromiso de llevar las buenas nuevas de salvación es de no hacer la vista gorda, porque a veces nos ponemos a ver como espectadores, mira aquel cómo está, mira aquella cómo anda, mira esto cómo está pasando, mira aquello, pero no hacemos nada al respecto. ¿Qué aportas tú? ¿Cuál es el plus que tú das para que la sociedad no siga como está? Yo siempre he dicho, nosotros no podremos cambiar al mundo. Quien cambiará el mundo se llama Jesucristo. Pero nosotros, nuestro trabajo es preparar la plataforma para que Jesucristo entre. Porque el mundo no será transformado por nosotros, sino nuestro rol es crear, fomentar la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Y que a través de ese mensaje sean muchos alcanzados para la salvación. Ahora, de que no, que yo quiero estar en los medios para transformar esa forma de pensar y va a ser diferente, eso es mentira. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. No se cambiarán los corazones del mal, porque el único que cambiará el sistema, el único que hará la diferencia en el mundo, se llama el gobierno de Cristo sobre la tierra, ningún otro. Pero nuestro trabajo no debe terminar. Entonces quiero darle cierre a lo que es esta primera sección, esta primera parte de la ideología de género desde el punto de vista del Antiguo Testamento, para luego entrar en más detalles con relación desde el punto de vista del Nuevo Testamento, con relación a lo que es la ideología de género. Vamos a ver algunos puntos, los más adelante, de lo que la Biblia nos habla en este nuevo término, en esta nueva sección, y algunos puntos con relación a lo que son las pautas en las cuales hoy en día se utilizan y se siguen utilizando. Algunos roles que hoy se desempeñan, que son importantes desde el punto de vista social y moral, pero son muy influyentes ante nuestra sociedad, nuestros hijos y nosotros como partes y miembros de esa sociedad. Así que hermanos, Dios le bendiga muchísimo. Yo quiero que en este día usted sea bendecido y una vez más podamos aprender cuáles son las pautas, las normas, la manera adecuada en que Dios quiere que usted y yo caminemos, en la que Dios quiere que usted y yo seamos diferentes, que podamos marcar la diferencia, que no nos dejemos llevar por este sistema corrupto que día tras día va de mal en peor. Un sistema que ha ido corroyendo nuestros hijos, nuestra nación, nuestra costumbre, nuestra cultura. Vivimos en un país bendecido, así como República Dominicana y otros más países y hermanos que pertenecen a este grupo. Quiero bendecirle y decirle de que Dios está cerca, Dios está a la puerta. El Señor Jesucristo está a la puerta y llama. Así que quiero decirle que tengamos paciencia, sigamos peleando la buena batalla, que Dios nos tiene en la grande bendición. Dios nos bendiga grandemente.